No sé si fue el frío que me caló hasta los huesos desde el primer instante o si fue la mirada de aquel anciano en la gasolinera que nos abasteció de víveres antes de perder la cobertura del móvil, pero algo en ese viaje olía a humedad, a superstición y a advertencias que nadie recuerda bien pero que todos temen sin saber por qué, y lo peor de todo es que yo no quise escuchar, yo no quise mirar más allá del encuadre de mi cámara, ni siquiera cuando Ellen, con su eterna intuición, me dijo que ese sitio tenía algo extraño, algo que parecía respirar debajo de la superficie tranquila de ese maldito lago. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Llegamos al lago Glenade una mañana gris, donde la niebla parecía brotar de la propia tierra como si el suelo exhalara con cada paso que dábamos, rodeados de árboles desnudos que crujían aunque no hubiera viento, y del silencio que solo se encuentra en lugares donde ya nadie canta, donde los pájaros desaparecieron sin motivo aparente y donde las casas que bordean la carretera están cubiertas de musgo, con ventanas rotas que no han sido reparadas en décadas, como si sus dueños se hubieran marchado en medio de la noche y no pensaran volver jamás. Nos instalamos en una cabaña alquilada a través de una plataforma de reservas que claramente no había enviado a nadie a revisar el estado de la propiedad desde hacía años, con muebles cubiertos de polvo y olor a madera podrida, con manchas oscuras en los marcos de las puertas y un espejo del baño que reflejaba la imagen con un ligero desfase, como si tardara una fracción de segundo más de lo normal en mostrar tus gestos, y pese a todo eso, nos quedamos, porque habíamos venido a buscar leyendas. Y Glenade tenía una muy antigua, una criatura que según algunos relatos había desgarrado a una mujer en el siglo XVIII, una especie de nutria gigante con ojos demoníacos, el Dobar Cheu, o perro de agua, una bestia que los pescadores evitaban nombrar al caer la tarde, y que para nosotros era simplemente una excusa para un nuevo documental. Ellen se encargaba del sonido, del registro ambiental, de los micrófonos de contacto que pegábamos a las raíces o enterrábamos en la arena húmeda, mientras yo enfocaba, grababa planos del agua estancada, de los troncos cubiertos de hongos, de la superficie del lago que nunca estaba del todo quieta, con ondulaciones que no sabíamos de dónde salían, porque no hubiera peces ni viento ni embarcaciones, y fue durante una de esas grabaciones al atardecer, cuando la bruma caía, que lo vimos, o más bien lo grabamos, porque no podíamos creer lo que veíamos hasta revisar el metraje. Un pescador solitario, al otro lado del lago, en una pequeña barca de madera descolorida, sentado con el torso inclinado hacia adelante, como si hubiera sentido algo bajo la quilla, se levantó de pronto, trastabilló, cayó al agua con un grito ahogado, segundos después, algo lo arrastró hacia abajo, no con la torpeza de un animal cualquiera ni con el movimiento errático de alguien que se ahoga, sino con una precisión antinatural, como si unas garras hubieran tirado de los tobillos con una fuerza brutal, porque desapareció en un segundo, sin chapoteo, sin espuma, sin lucha visible, y la barca quedó oscilando sola en la niebla, como si nada hubiera ocurrido. Volvimos a la cabaña sin decir una palabra, ambos temblando, sin saber si había sido real o una maldita ilusión óptica generada por la humedad y el cansancio, pero al revisar la grabación, la imagen era clara, el cuerpo desaparecía, una silueta oscura cruzaba bajo el agua, fugaz pero corpórea, y mi amiga, que siempre había tenido una sensibilidad que yo envidiaba, no pudo dormir esa noche, se quedó sentada junto a la ventana, con los auriculares puestos, escuchando en bucle el audio que había. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Capturado con los micrófonos enterrados, porque decía haber oído una especie de respiración pesada, que según ella, se mezclaba con nuestras propias voces, como si hubiera estado allí todo el tiempo, bajo nuestros pies, escuchándonos. Intentamos contactar con la policía local la mañana siguiente, pero fue inútil, nos atendieron con indiferencia, nos dijeron que probablemente el pescador se había caído y ahogado, que esas cosas pasaban, y que si no había un cuerpo no podían hacer nada, y cuando les mostramos el vídeo nos miraron con una mezcla de lástima y escepticismo, como si estuviéramos buscando atención o tratando de montar una historia de fantasmas para ganar seguidores en redes sociales, así que nos fuimos frustrados. Cansados, con una sensación de impotencia que se convirtió en miedo cuando, esa misma noche, Ellen no regresó de una breve salida a la orilla. Dijo que iría a colocar uno de los micrófonos más cerca del agua, que volvería en 15 minutos, llevaba su linterna frontal, su mochila y su grabadora, y yo me quedé limpiando el objetivo de la cámara, escuchando música con un solo auricular, hasta que noté que el tiempo pasaba y no regresaba,
salí con prisa, siguiendo el sendero embarrado hasta el punto donde solíamos montar las grabadoras, y allí solo encontré la linterna encendida, flotando en la orilla, y huellas marcadas en el barro, no solo las de ella, sino otras, más anchas, más profundas, como de un animal que se arrastraba con las garras abiertas, que se hundía en la tierra como si pesara una tonelada, huellas que se desvanecían en dirección al lago, y allí, a unos metros de la orilla, vi las ondas, vi el movimiento sutil de algo que se alejaba, algo que se sumergía despacio, como satisfecho. Después de la desaparición de mi amiga, y tras recorrer inútilmente las riberas llamándola a gritos hasta desgarrarme la garganta, volví a la cabaña solo para encontrar que alguien, o algo, había entrado, había revuelto los equipos, destrozado la cámara principal y arrancado los cables de audio de raíz, no como un ladrón o un animal salvaje, sino con la precisión metódica de una inteligencia primitiva pero centrada en un objetivo, borrar cualquier rastro, cualquier evidencia, cualquier huella de su existencia, y al mismo tiempo dejarme con lo justo para seguir siendo testigo, para hundirme más profundamente en su madriguera, como si me estuviera guiando, marcando un camino no con migas, sino con amenazas. Tomé la cámara secundaria, la más pequeña, una GoPro que Ellen solía usar para tomas sumergidas, y me até una cuerda a la cintura, con una mochila que solo contenía una linterna de repuesto, una navaja y una botella medio llena de agua, y así, temblando y con los pies desnudos cubiertos de barro, me interné en los márgenes más alejados del lago, por donde nadie camina, por donde las ramas se curvan hacia el suelo como dedos, por donde las raíces crujen al pisarlas como huesos y el aire pesa tanto que respirar se vuelve un esfuerzo consciente. Allí encontré restos, al principio solo basura vieja, redes de pesca olvidadas, una bota rota, una radio portátil cubierta de moho, pero después vinieron los huesos, pequeños al principio, probablemente de aves, aunque algunos tenían cortes extraños, limpios y rectos, como si hubieran sido seccionados por un filo inhumano. Luego vi una mandíbula entera, flotando en un charco de agua turbia, y no era humana pero tampoco animal, tenía incisivos afilados como agujas y molares planos, como de omnívoro, y pensé, mientras la observaba temblando, que quizás lo que cazaba aquí no lo hacía por necesidad sino por impulso. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. El olor me llevó más lejos, un hedor orgánico, podrido, denso, mezcla de humedad estancada y excremento carnívoro, un aroma que se pegaba al paladar y que me hizo vomitar más de una vez, y lo seguí como un perro, porque algo en mí necesitaba respuestas, necesitaba ver con mis propios ojos aquello que había arrastrado a mi amiga, y así fue como llegué a una vieja estructura de madera semi-hundida, quizá una estación de pesca o un cobertizo, cubierto de juncos podridos y redes colgadas que se movían con la brisa. Me arrastré bajo los tablones rotos, sintiendo astillas en las palmas, agua helada en el vientre, y el sonido de mi respiración, hasta que el suelo cedió y caí, no sé cuántos metros, pero fue suficiente para dejarme sin aliento, con el tobillo torcido y las manos heridas, en una cámara natural que olía a descomposición, una cavidad formada entre raíces gruesas y barro endurecido, donde no entraba luz y el aire estaba viciado por los restos de decenas de cuervos. Allí, en la penumbra, rodeado de huesos humanos mezclados con espinas de peces, con cráneos pequeños de mamíferos roídos hasta el tuétano y excrementos fibrosos salpicados con pelos y fragmentos de ropa, lo vi, no como una silueta ni como un destello entre sombras, sino de frente, completo, emergiendo lentamente desde el agua estancada al fondo de la cámara, con movimientos lentos pero seguros, como si supiera que yo no podía correr, que mi cuerpo herido era ya parte del menú. Era enorme, al menos 2 metros de largo, cubierto por un pelaje mojado que parecía hecho de alambre, con patas palmeadas pero musculosas, un lomo arqueado como el de una fiera prehistórica, y una cabeza grotesca, mezcla de nutria y sabueso, con ojos lechosos y sin párpado visibles, fijos en mí, vacíos pero conscientes, con una boca desproporcionada llena de dientes curvos y amarillentos, y 2 fosas nasales que se abrían y cerraban como si oliera mi miedo, mi desesperación. No rugió, no chilló, simplemente avanzó, y ese silencio fue peor que cualquier sonido, porque implicaba cálculo, hambre sostenida, la certeza de que nadie iba a venir a salvarme, de que yo era una presa más en ese pozo olvidado, pero algo en mí se encendió, un instinto básico, una rabia, y con una piedra afilada en la mano, logré herirlo en una de las patas delanteras mientras me impulsaba hacia una raíz que colgaba del techo, trepando como un animal, jadeando y sintiendo sus garras rasgar la suela de mis zapatillas justo antes de salir.
Corrí sin saber hacia dónde, con los pulmones ardiendo, con la vista nublada por el sudor y las lágrimas, y con cada paso hundiéndome más en un lodo espeso como si el bosque mismo quisiera retenerme. Detrás de mí, no escuchaba pasos ni gruñidos, pero eso solo lo hacía peor, porque sabía que estaba ahí, siguiéndome, oliéndome. La lluvia comenzó con brutalidad, empapando mi ropa, mis huesos, mi alma, convirtiendo el terreno en una ciénaga resbaladiza donde cada metro ganado era un milagro y cada caída una sentencia, pero aún así avancé, a gatas, a trompicones, hasta que la vi, varada entre los juncos, oxidada y rota, una barcaza pesquera de otra época. No lo pensé, simplemente supe que no podía seguir huyendo, que mis piernas ya no me llevarían más lejos, así que me arrastré hasta la embarcación, forzando la puerta trasera con una rama seca, entrando en una oscuridad aún más densa que la del bosque, con el olor metálico del óxido mezclado con el hedor del musgo podrido, y allí, entre las sombras, encontré lo justo, lo necesario, unos bidones vacíos, un arpón roto, un foco portátil sin batería, y un viejo cabrestante manual oxidado que crujía cada vez que lo tocaba. La idea fue simple, desesperada y cegueramente estúpida, pero era lo único que tenía, así que preparé una trampa, tensé cables oxidados alrededor de la escotilla central, coloqué el arpón roto en un ángulo precario sostenido por un contrapeso de madera y piedra, una estructura inestable. Esperé en silencio, encogido, y entonces lo oí, un chapoteo denso, deliberado, como si un cuerpo gigantesco emergiera del barro para tomar forma, y luego un crujido de ramas, un gemido grave, húmedo, casi humano, pero desprovisto de alma, y después, el impacto, el golpe seco de algo que trepa por la popa, que sacude la embarcación entera como si fuera una cáscara vacía, y el momento exacto en que la escotilla se abre con un alarido de metal retorcido. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No vi su rostro de inmediato, solo una sombra alargada, un chasquido de fauces que se cerraban contra el aire y un destello blanco en medio de la oscuridad que eran sus ojos, y entonces el mecanismo se soltó hundiéndose en su flanco hasta la mitad, entre los músculos, haciéndole emitir un chillido insoportable que retumbó en mi cuerpo, y en ese segundo, mientras la criatura se revolvía, rompiendo todo a su paso con furia, salté por la escotilla trasera sin pensar, dejándome caer al agua negra, que parecía esperarme con los brazos abiertos. Nadé sin rumbo, mientras detrás de mí algo se movía, algo enorme, algo herido, que nadaba con desesperación, partiendo la superficie con su cuerpo descomunal. No sé cómo llegué al otro extremo del lago, solo que desperté en la orilla, con la ropa desgarrada, el cuerpo cubierto de heridas y las uñas llenas de tierra, a unos pasos del sendero principal que lleva al pueblo, y desde allí caminé, o más bien me arrastré, hasta encontrar luces, voces humanas, y personas que me miraron con desconfianza, con lástima. Les mostré el vídeo grabado con la cámara secundaria, les enseñé las imágenes distorsionadas, la sombra moviéndose bajo el agua, el chillido registrado por el micrófono, las huellas fangosas impresas en mi espalda, pero no bastó, nunca basta, dijeron que era montaje, que estaba en shock, que probablemente había acabado con mi amiga en un brote psicótico, que todo era producto de la histeria, de la humedad, del aislamiento, y aunque me dejaron libre, aunque no pudieron probar nada, me encerraron. En algo peor que una celda, me encerraron en el descrédito, en el olvido, en la absurda etiqueta del loco que vio un monstruo y vivió para contarlo. Ahora duermo poco, cuando cierro los ojos, no estoy seguro de haber salido, no estoy seguro de estar a salvo, porque cada vez que me sumerjo en el sueño, oigo el mismo sonido, grave, húmedo, interminable, un rugido que no viene del aire, ni del bosque, ni de mi memoria, sino del fondo del lago, donde algo sigue esperando. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.